en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa. Estamos hoy particularmente muy contentos porque tengo una mesa muy grande con mucha gente querida y a la que admiro mucho, con la cual vamos a estar abordando uno de los que ha sido los temas de la semana. Quizá el episodio veremos cuánto repercute, cuánto termina calando, pero al menos es significativo de otras cosas y bueno, pensaremos un poco las derivadas que esto tiene. Estoy hablando de esta reunión que hubo el pasado sábado, el pasado fin de semana, entre militantes, frente amplistas, que de alguna forma se autoconvocan por redes sociales y llevan adelante un encuentro presencial en la Coordinadora B de Montevideo con el objetivo de plantear críticas importantes a la gestión del gobierno de Orsi en algunas áreas, en particular en política internacional, en materia impositiva, en materia presupuestal, críticas que de alguna manera corren por izquierda a la gestión de Orsi a 6-7 meses de comenzado su mandato, ¿no? Entonces, queremos preguntarnos en este episodio qué significa esto para el gobierno, si de alguna manera esto condiciona al gobierno a cambiar en algún lineamiento de su política pública o no, y si complica a un gobierno que ya de por sí tiene dificultades, desafíos en materia de su gobernabilidad por la falta de mayorías parlamentarias, por las restricciones presupuestales, todos los temas que discutimos habitualmente en este podcast. Así que, sin hacerla más larga, voy a abrir la conversación a los invitados que tenemos en el día de hoy. Me acompañan tres queridos colegas periodistas, los tres ellos comunicadores periodistas que han seguido este tema. Tengo a Santiago Soravilla, de El Observador. ¿Cómo andás, Santi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. A Santi lo hemos invitado muchas veces. La primera vez que logramos coincidir y muy contento de tenerlo. El año pasado y consumí mucho su galleta de campaña, que es un gran insumo para todos los que seguimos la política. Así que un gran producto que me imagino te ha dado muchas satisfacciones. Y algunos dolores de cabeza. A veces sí, a veces toca. Así que, Santi, gracias por estar. Está también Catalina Mison, que es periodista y escribe en Búsqueda. ¿Cómo andás, Cata? Todo bien, muy bien. Bien, contento de recibirte. Y está también Wilmar Amaral, que este dúo lo ven habitualmente, nos ven juntos en Lado B, en TV Ciudad, y alguna vez que me invita a Palabras Cruzadas también en Sarandí. A Sarandí Sí. me invitas poco. Una vez fuiste, creo, ¿no? Una o dos, estaba bueno. Es la turca la culpa. La turca Mirraje la que no me quiere. Bueno, todo bien, ¿Cómo gracias andás, por la Will? invitación. No, gracias a vos por venir. Qué bueno que estén los tres acá. Tenemos una mesa grande. Está del otro lado Fermín haciendo malabares para que esto se vea bien, se escuche bien. Somos muchos hoy, así que para los que lo están viendo, si ven que algún plano está medio raro, que aparezco cortado, un brazo acá, Lo lo volví loco a Fermín porque somos cuatro. Pero bueno, nada, el contenido va a estar bueno y seguro se va a ver bien dentro de todo. Se está viendo bien, estoy acá, estoy medio cortado. Están dando. Gracias, Fermín, gracias y disculpa, como siempre. Vamos arriba, entonces, para arrancar, como para disparar esta conversación, ¿qué idea tienen de dónde salió esto? ¿Cuáles son si tenemos que rastrear un poco las raíces de este malestar y de dónde surge esta convocatoria? No sé, Cata, si vos querés arrancar, romper el hielo. Justo a mí me venís a pedir. Bueno, yo escribo de economía, no estoy mucho en el tema política, pero como te comentaba, me tocó estar aquel fatídico día del comité, donde Valcorba tiró una frase que... A ver. Nada, que el programa del Frente Amplio era impagable, y bueno, generó toda una polémica la próxima semana de ese día. Y en realidad a mí... el inconformismo no me pareció algo incómodo en ese momento. O sea, se notaba que era un espacio propicio para que los militantes, con toda la comodidad y en un ámbito íntimo, si se quiere, porque aparte, claro, fue en el comité del CH y es un comité que el municipio es de los blancos, y son pocas personas, entonces era como ya una reunión pequeña. Una reunión pequeña, claro, había muchos que ya se habían ido porque aparte de Valcorba llegó un tiempo tarde y ya estaba terminando, o sea, eso fue en el último momento. ¿Eso fue una pregunta que le hicieron al subsecretario? ¿Le dijeron qué pasa con programa de frente o algo? Claro, ¿O él se largó a hablar solo? No, o sea, estaban tomando la palabra distintos militantes y uno de los últimos, el que fue y agarró, le dijo, ¿no?
esto de, bueno, nosotros salimos a militar, nosotros no gastamos los championes diciéndole a la gente que el Frente Amplio va a hacer esto, va a hacer aquello. Lo vamos a hacer, pero no fue, o yo por lo menos no lo percibí en ningún momento como un enojo. Era eso, la comodidad de un momento íntimo entre militantes. Y bueno, ahí hay una chispa, ¿no? Evidentemente eso dio muchas Sí. vueltas y mucha gente quedó como diciendo, bueno, está, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Están Sí. diciendo el subsecretario de Economía que el programa del Frente Amplio no es para aplicar en un periodo, que es impagable. Y tampoco se les dijo al Córdoba, ¿no? Después, cuando obviamente todos le preguntaron de vuelta por ese tema, y bueno, y reafirmó lo que decía, obviamente matizó, No, sí, pero... volvió a repetirlo. O sea, cada vez que le preguntaron, no, es que es realmente lo que él piensa y lo dijo con total honestidad. Santi, ¿vos de dónde viste la chispa de este pequeño lío que se está armando? ¿Es un lío? Y al frente tiene muchos años en esta discusión con su orgánica interna, ¿no? Los sectores más a la izquierda suelen reclamarle bastante más. Pensaba, por ejemplo, el término de gobierno en disputa que se instaló en el gobierno de Mujica, pero también después en que cada vez que van a los comités de base los principales dirigentes o ministros, cuando el frente es gobierno, pasan este tipo de cosas. Recuerdo casos de Bonomi que también decía cosas que luego públicamente de repente o las decía de otra manera, porque al final es una cuestión del lenguaje, ¿no? Y si uno ve, eso fue el 25 de agosto, y el 31 el gobierno mandó el presupuesto, y el programa del frente dice claramente que hay que poner un 6% más uno en educación e investigación, y el presupuesto no lo cumple. Entonces, ¿el programa del frente es impagable? Y sí, sin dudas. Pero también los militantes del frente muchas veces podrían llegar a saberlo por otras vías. Creo que también se arrastra de la campaña. El otro día en el evento de la coordinadora, de los Frente Amplistas Desencantados, buena parte de los que hablaban eran los militantes del referéndum. El referéndum por la seguridad social. Estaba Karina Sosa, Natalie Barbé. ¿Con qué te encontrás? Bueno, con que toda esa gente ya lo corrió por izquierda, si querés, para seguir el término que vos dijiste, en campaña electoral del frente. Y ahora siguen de la misma forma. Entonces, ¿desde cuándo viene el inconformismo? Y bueno, capaz que se arrastra desde hace un año y medio. Y es una gente del frente que yo la escuché completamente el evento, esas 2 horas y pico que duró. Y todos decían que eran militantes de algunos comités específicos. Entonces no es tampoco que son inorgánicos, son orgánicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que tuvieron muchísima visibilidad y que decidieron además transmitirlo por streaming y que la gente se enterara. O sea, lograron hacer una manifestación y que la gente se enterara de eso. Y me parece que ahí está la clave de todo. Will, ¿cómo viste este episodio? Sí, yo creo que también acá, no digo que sea 100% esto, ¿no? Pero creo que hay un componente sectorial en todo esto que es importante. Un poco, lo hablamos creo que alguna vez en la B. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros en los últimos tiempos, en los gobiernos, los 15 años del gobierno del Frente Amplio, de los famosos 2 equipos económicos, ¿no? Por un lado lo Astori, por otro lado Mujica y el MPP. O sea, esas cuestiones internas siempre estuvieron presentes. Creo que ahora hay un poco de esto que decía Santiago también. No hay que dejar de lado lo que significó para un sector del Frente Amplio el hecho de intentar reformar la seguridad social, la ley de seguridad social, recolección de firmas, la campaña que también estuvo presente. Creo que un punto de contacto tiene también con la cuestión de grabar el 1% más rico, ¿no? Que eso ha generado también alguna división en la interna del Frente Amplio, y creo que eso está presente hoy también en esta discusión. En eso, si se quiere, no sé si llamarle desencantados, pero estos que están molestos con estos primeros meses de gobierno, creo que eso es importante. Y me parece que explican gran parte de todo esto que estamos viviendo. Y acá hay otra cosa, ¿no? Muchas veces nosotros en la campaña escuchamos hablar de que Orsi era como tibio, que no se la jugaba demasiado, que apuntaba mucho al centro porque entendía que ahí se definía la elección y que los votantes de centro terminaban inclinando la balanza. Si nosotros tomamos las últimas 2 elecciones, se definió la última por 100.000 votos, la anterior por 30.000, y hay un porcentaje de la población que se define, ¿no? Que te puede votar una cosa en una elección y después te puede cambiar la opción. Yo creo que un poco es esa la estrategia de Orsi y del gobierno, que a veces choca con alguna mirada frente amplista, que un poco esto que decían ustedes de corretearlo por la izquierda del gobierno, es decir, falta mucho de lo que los militantes en campaña hicimos, ¿no? De recorrer, de prometer otras cosas y que no lo estamos viendo. Yo creo que eso un poco explica también esto que
estamos viendo ahora, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Hay cosas que son novedosas y otras que no tanto, ¿no? Es como que uno piensa... vos hacías hay una genealogía, Santi, que es correcta. Digo, desde que el Frente... antes del Frente ser gobierno, ya tuvo durante su desarrollo, cuando el Frente comenzó a crecer electoralmente en los años 90, antes de llegar al gobierno, ya había habido muchas disputas internas importantes. Recuerdo temas en los cuales los parteaguas llegaron antes del Frente ganar. Por ejemplo, el tema de la ley de caducidad, ¿no? Si uno va a eso, uno se puede retrotraer a aquel congreso del Frente Amplio que tuvo una discusión acalorada entre Hugo Cores del PVP y Eleuterio Fernández Huidobro, cuando antes del 2004 se decía, che, vamos a poner o no poner en el programa del Frente que el Frente Amplio tiene que ir contra la ley de caducidad. Y fue una discusión, por nombrar una, ¿no? Hubo decenas de esas discusiones y hubo gente que se bajó antes, ¿no? Hubo los Abalsa, un montón de gente que llegó y ni siquiera llegó al Frente en el gobierno. Ya antes, es un poco el desafío que siempre tienen los partidos de izquierda cuando están en ese proceso de acumulación, de corrimiento hacia el centro para poder llegar al poder. En el camino, algunos alienás, algunos se quedan afuera, ¿no? Quizá sea incluso un momento en el cual el Frente no ha perdido mucho por izquierda, ¿no? Porque es un momento donde la izquierda extra Frente Amplio está bastante alicaída. Si no va al caso, hubo momentos en las últimas décadas donde Asamblea Popular, Unidad Popular metía algún diputado, le peleaba un poco más al Frente Amplio. En un momento después el PERI, que tenía, después se convirtió medio que en cualquier cosa, pero en algún momento mucha gente que era de izquierda votó al ecologismo con la idea de, es una forma de votar izquierda fuera del Frente Amplio. Quizá ni siquiera sea el momento donde esos grupos están más fuertes, ¿no? Capaz que al contrario, que es un momento donde la hegemonía frente amplista está mucho más corrida al centro. Paradójicamente sin Astori y sin el Astorismo. Bueno, claro, ahora eso de correrse al centro también yo quiero marcar como cierta coherencia que le veo a Orsi. Claro. La mantuvo en la campaña, pero la mantuvo siendo intendente también, ¿no? No era una persona o un político de generar como esas divisiones. De hecho, él siempre tuvo como esa característica de negociar con los otros, ¿no? Lo hizo como intendente. Entonces, creo que tampoco debería sorprendernos que él tenga esa actitud de mirar al centro o de ser un poco más equilibrado, a diferencia de lo que le reclaman algunos militantes del Frente Amplio también, ¿no? Y también se da una conducción del Frente Amplio que en este momento la figura de Pereira, que obviamente es un político que viene del sindicalismo, con toda la trayectoria que tiene, pero que ha logrado también apoyo muy transversal dentro de la izquierda y un apoyo que viene del Partido Comunista al MPP, al sereñismo. O sea, fueron los únicos que no estuvieron atrás de Pereira como presidente del Frente Amplio fue el Partido Socialista. El año que viene va a haber de vuelta elecciones internas del Frente Amplio. Yo dudo que se presente otro candidato siquiera. Dudo que esta vez que los socialistas vayan a volver a intentar disputar la Pereira, porque parece que el liderazgo de Pereira está muy sólido, ¿no? Y es un liderazgo, si se quiere, en la lógica frente amplista, moderado. Claro, porque además los socialistas están con problemas internos. Ni hablar, acaban de ir a una elección interna y bueno. Sí, pero también vos ves que de repente la agenda que se manejó el otro día es una agenda que es del PSU y del PS. Claro, pero el propio PSU y el PS no salen a reconocer que ese movimiento viene de ellos, sino que simplemente, son gente que piensa como nosotros o que adhiere a nuestra agenda, pero no estuvo, uno se puede imaginar, ¿no? ¿Cuál es el dirigente político que estuvo del Frente Amplio en el evento? Y el único que estuvo fue Rafael Michelini, que pasó a saludar un ratito y después se fue. Pero de verdad que pasó a saludar porque, de hecho, una de las críticas que le hicieron fue esa, que ya se había ido. Entonces que en realidad no tenía tal vocación de escuchar. O sea que el tipo hizo el esfuerzo de ir hasta ese lugar y igual se comió el palo. A mí me resultó gracioso, pero uno piensa, no sé, el senador Gustavo González. Claro, senadores que están más aquí, o Constanza Moreira, el Boca Andrade. Claro, gente que está más a la izquierda. ¿Viste? Y que comparten la agenda, porque me vas a decir que el Boca Andrade no militó por el referéndum. Sí, claro que lo hizo. El propio Gustavo González, la propia Constanza. Que no piensan, fueron de los más activos aparte, ¿no? Claro. Pero que no piensan en el 1%, sí, claro. Lo están promoviendo en la interna del Frente. Y esa es la agenda de ellos. El Boca Andrade, ¿qué es lo que dice sobre lo que está ocurriendo en Gaza? ¿Qué es lo que dice Gustavo González? Dicen exactamente la misma agenda. Bueno, pero los partidos que los tienen a ellos en el Senado dicen, no, nosotros no somos los que estamos canalizando la discusión de esta manera. O sea, estamos dando la discusión en otros lugares, en el Secretariado Ejecutivo, en la mesa política y de repente también en cada una de las coordinadoras. Pero no de esta forma. Para mí ahí hay una clave, que lo que cambiaron fue el lugar de la discusión. Lo llevaron a un montón de frente amplistas que piensan lo mismo en un lugar específico y con un streaming. Y por eso es que estamos hablando de ellos. Si se hubiera dado en un comité, una reunión normal, pasaba por abajo del radar. Sí,
Sí, no sé, a mí me parece que capaz que estos dirigentes que vos mencionás no estuvieron porque la prioridad que yo por lo menos percibo desde mi trabajo, del momento de buscar fuentes y eso es, primero, un frente unido ante todo. Cada vez que hay un quiebre de este tipo, es claramente alinearse, para que parece hasta un discurso que no sé si se lo pasan por WhatsApp y tiene que decir esto, y creo que es eso, que no quieren mostrar. Aunque lo piensan, no lo quieren exteriorizar. Yo creo que en esa línea agrego dos cosas. Se está discutiendo el presupuesto, ¿no? Y el Frente Amplio y el gobierno no tiene mayorías. Entonces me parece que esas dos cosas también condicionan a decir, bueno, internamente, más allá de que tenemos diferencias, no vamos a explotar todo, al menos en este momento, ¿no? Que el gobierno lleva 8 meses. Yo creo que eso me parece también pesa, ¿no? Sí, ahí están trayendo algunas claves que para mí están re interesantes. Esto que vos decís nosotros lo hemos comentado una vez en la B, pero es real, ¿no? Hay como una paradoja de que, bueno, el Frente Amplio estando sin su mayoría parlamentaria, por primera vez gobernando en un escenario con esa restricción de que, claro, estábamos acostumbrados a 15 años donde el eje de la política era la interna del Frente Amplio. Los 15 años de gobierno del FA, la discusión política era qué pasaba dentro del FA. O sea, si el FA alineaba o no alineaba. En general, alineaba con bastante éxito. Algunas veces perdía en el camino a algún diputado y se le complicaba, y bueno, tuvo momentos donde, no sé, cuando se fue Darío Pérez, o cuando se fue Gonzalo Mujica, o cuando se fue otro Jorge Saravia, senador. En ese momento igual no perdió la mayoría del frente, creo que la conservaba en Cámara de Senadores. El frente, la discusión política pasa por ahí. Estamos en otro escenario. Obviamente hoy la discusión política es lo que el frente consiga hacia afuera. Pero eso tuvo como resultado, paradójicamente, esto que vos señalabas, Cata, que me parece muy correcto. Nunca vimos a un Frente Amplio con menos chiporroteo interno que en una discusión presupuestal, que es una discusión presupuestal donde está claro que los dirigentes del Frente no están conformes con este presupuesto. Digo, ¿quién está contento con este pero para presupuesto? afuera es un presupuesto de izquierda. Tal cual. Y no hay pero en la interna después cuando hablas con alguno te dicen... Claro, pero si vos te fijas, nosotros me acuerdo en la transición decíamos todo, ¿no? Che, qué bravo que va a estar, porque fíjate que mirá ese gabinete, que tenés O'Donnell, se va a tener que estar peleando con Juan Castillo, se va a tener que estar peleando con Gonzalo Civila, va a tener que... O'Donnell va a tener... Y no pasó eso, públicamente no pasó. Que nos enteráramos, no. Claro, o sea, obviamente que estos ministros están a cargo de carteras donde querrían poder hacer más cosas y querer sacar más política, porque es también la forma que tenés de mostrar resultados, de éxito y de construir una carrera. Pero públicamente un alineamiento monolítico. En el Parlamento tampoco estamos escuchando diputados o senadores del Frente como quejarse de la pauta presupuestal y de la poca plata que hay para repartir. Es más, estamos viendo a los diputados, ahora porque está en Cámara de Diputados, ya termina el debate en diputados, pero hemos visto a los diputados colorados reclamarle al Frente Amplio un ajuste fiscal y diciéndole el Frente Amplio está haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia y el Frente Amplio está dejando la educación no sé qué, y vemos armando gráficas mostrando el presupuesto educativo como cae a los diputados colorados, ¿no? Entonces, eso es un efecto también como de la falta de mayoría parlamentaria, pero bueno, a mí me parece que esta gente que aparece a criticar, a ver, no están diciendo nada que nosotros no sepamos, que muchos frente amplistas piensan. O sea, todos tenemos amigos que son más militantes, más convencidos, más ideológicos, que sabemos que el militante mediano del Frente Amplio piensa estas cosas, querría grabar la capital, querría posicionamiento más duro en política internacional. Es como más la agenda histórica de la izquierda, ¿no? Sí, me parece que incluso que hay disciplina. O sea, la palabra que me surge de todo esto es que se está aplicando una disciplina y que está funcionando bien. Y que además de repente personajes como O'Donnell, que no se los tenía con tanta musculatura política, la está mostrando. Yo he leído por ahí y se lo he escuchado que O'Donnell se ha encargado de hacer asados, por ejemplo, con el ministro de Ganadería para el momento en el que se había estado discutiendo el tema de la exportación en pie. Claro. ¿Cómo lo resolvió? Bueno, lo resolvió como un político. Vieja escuela, se llamó un asado y dice, Flati, esto no le podés salir así como saliste. Claro, habían tenido diferencias públicas, ¿no? Declaraciones. Sí. Claro, pero ese viernes comieron un asado y dice que estuvieron hasta las 3 de la mañana. Lo contó en algún lugar. Eso te muestra que él también va muchas veces a la mesa política. Sale a recorrer el Uruguay, ha acompañado a senadores y diputados a presentar el presupuesto. No es habitual el ministro de Economía esto que vos señalás aparte, ¿no? No es lo habitual. Digo, Astori no lo veíamos hacer esto.
No, pero Astori tenía su liderazgo ya ganado también, ¿no? Aparte, y había mayoría parlamentaria. Y un perfil político también, ¿no? Sí, no precisaba capaz Claro, con alinear. el hecho de venir más de la academia, un perfil técnico capaz que hace que tengo que armar un asado con Franti para tratar de arreglar la diferencia. Bueno, pero es una muñeca que no le intuía. Habla muy bien de él, claro, Claro. exactamente. Yo recuerdo unas declaraciones de Constanza Moreira en Brecha, que lo cuestionaba con dureza y al día siguiente lo anuncian, y la propia Constanza, hace relativamente poco, dijo, me ha sorprendido para bien Odone. Están todos contentos con Odone en este momento. Y eso que no tiene plata. Por eso volvemos a la disciplina. Y sin plata, porque con plata, bueno, uno... Sí, es una es papa. más Ser ministro de práctico. Economía... Había sido, sí, Constanza había sido dura, Juan Castillo en su Bueno, momento también, claro. incluso, no digo de dudando de las credenciales de izquierda de Odone, pero sí como diciendo, bueno, eso que está diciendo no va en la línea de lo que la izquierda en realidad representa, ¿no? Y diciendo, no es lo que yo quiero para un ministro de Economía de izquierda. Claro. Digo, esos términos se usaron, ¿no? Así de duro. Es verdad, me parece que yo también como analista me pasó en la transición y todo, que yo decía, che, Odone va a tener que hacer un cambio grande porque venía del año pasado, con su libro mediante y bueno, que lo hemos desmenuzado bastante. Él, primero que para mí hizo algo valiente, ¿no? Que un político, una persona que entra a la política diga, che, estas son mis ideas, todas ellas, las tienen acá recogidas en este libro, siempre me olvido el nombre, el salto adelante o el salto... El despegue. El despegue, ay, siempre lo olvido. Siempre lo digo mal. El despegue, el libro que escribió con Nico Batalla, ¿no? Me parece que sí. Bueno, el tipo dice, bueno, yo vengo a la política y yo esto es lo que pienso. No es esto, o sea, obviamente después voy a tener que hacer lo que más o menos pueda hacerse con el programa del Frente Amplio o con el Frente Amplio. Pero bueno, era un libro donde ya de pique, evidentemente, él no está alineado con lo que quieren o desean buena parte de los dirigentes y de los militantes del Frente Amplio. Él piensa otras cosas, sobre el mercado laboral, sobre la regulación de las relaciones laborales, sobre el comercio internacional. Bueno, eso es más el pensamiento de un economista liberal, ortodoxo en muchos temas, que sí, con una sensibilidad social, que uno la puede asociar más a la izquierda, pero con pensamiento macroeconómico muy ortodoxo. Entonces, se pasó, más allá de ese libro, que me parece como gesto, es valiente, pero en algunas cosas es un sincericidio. Después, el año pasado, cuando empezó a decir que cuando se manifestaba sobre el tema, sobre el plebiscito, cuando hablaba de la desindexación de los salarios, era como que en muchos temas le mojaba la oreja a los frenteamplistas, ¿no? A los frenteamplistas más convencidos, más ortodoxos. Y sin embargo, es como que lo dejó de hacer, ¿no? Uno si mira desde el primer marzo para acá, ese Odone que en la transición no decía, che, ¿cuánto va a bancar Odone haciendo esto, ¿no? ¿Cuánto va a bancar Odone hablando de desindexación, hablando de ese... Y de alguna manera como que se cuadró, ¿no? Odone se cuadró bueno, sos el ministro de Economía de un gobierno del Frente Amplio, y dejó de tener esas salidas públicas y de pelearse públicamente con la izquierda del FA. Ahora, tomo esto que vos decís de Odone y de la economía en general del Uruguay, ¿no? Y pregunto, ¿cuánto pesa en los últimos años, en la historia reciente del Uruguay, el componente ideológico al momento, ¿no?, de trabajar la economía de un país? El Uruguay crece a un 1% anual desde hace 10 años. Y yo pregunto, ¿hay mucha diferencia entre Odone, Arbeleche y Astori? Capaz que en lo discursivo, pero en las políticas económicas, ¿ustedes encuentran mucha diferencia de lo que ha sido el Uruguay en los últimos 20 años? Yo no encuentro mucho, ¿no? No sé si eso tendrá que ver con los mercados, con la política exterior, con lo que pasa en el Uruguay. Ese es un punto interesante a analizar. ¿Hasta qué punto lo ideológico en realidad incide en la economía, en los partidos políticos y en los gobiernos? Yo no encuentro mucha diferencia en realidad, ¿no? Cata, ahí a tu juego te llamaron como especialista en economía. No me digas especialista en economía, por favor. Te voy a decir, como economista, lo digo y ya quedás, ¿viste? Estudié comunicación, no entré ni por la puerta de la Facultad de Economía. No, Bueno, pero vos dale. Sí, yo también pensé que iba a estar mucho más difícil el relacionamiento de Odone con el resto. De hecho, desde cuando empezó la transición de gobierno y se instaló, me pasaba mucho, no quiero entrar en ejemplos específicos porque no da, pero sobre todo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, que quería saber sobre un tema y acá me decían, no, se va a hacer esto, y llamaba al otro lado, no, se va a hacer esto otro, y yo, bueno, ¿a quién le hago caso? Había mucho cortocircuito todo el tiempo, y yo dije, esto no puede ser sostenible, y no la veía, pero sí, se manejó sorprendentemente. Sí, y se lo ve con, lo ha dicho en sus últimas entrevistas más largas en El País, en El Observador, esa cosa de estoy más feliz que nunca, es el momento más feliz de mi vida, me voy a dormir contento, o sea, hasta ese tipo de expresiones que son raras ser ministro de Economía, pero bueno, se lo ve embarcado en una... Yo lo veo a Odone como un tipo con ambición política, claramente. Bueno, lo hemos hablado cuando decís,
¿Por qué una persona con este prestigio, que más o menos, que viene trabajando en el mercado privado, que evidentemente, como uno dice los jugadores de fútbol, ya hizo la diferencia, ¿no? Que económicamente, ¿viste? Ya jugó en tal lado, medio que ya hizo la diferencia, viene a jugar como al club de sus amores. Hay algo de ese, sí, bueno, viene a salir campeón, o sea, viene a por la gloria, ¿no? Lo otro ya lo consigo. A mí ¿Vicepresidente? Y a mí me da la impresión de un político que va a buscar, que él va a buscar, no sé si una candidatura presidencial, capaz que es muy prematuro, no sabemos qué va a pasar. Yo qué sé, yo le veo ambición. No sé si perfil, pero puede ambición. Puede ser que le sí. agarre el gustito, claro, también, ¿no? Viste que en político le agarras el gustito o te vuelves para tu casa. Sí, Sí, sos Team Talvi, ¿viste? Sí, claro. O sos Team Talvi. Pero no sé, ¿ustedes cómo ven ese perfil? Yo creo que la palabra ambición es correcta. De hecho, por eso mismo, él está haciendo todo lo que hace. ¿Qué es lo que está buscando? No tengo idea. Si puede ser que repita como ministro, pero es evidente que su llegada en la política y declarar que le picó el bichito, porque cuando dice me siento muy feliz, no sé por qué no hice esto antes, bueno, lo que te está diciendo es que le picó. Claro. ¿Hasta dónde va a ir? Bueno, depende de otro montón de cosas. Claro, tal cual. De querer a poder hay una distancia, obviamente. Pero sin duda que sí, que es una llegada en un momento en el que ya tenía su carrera, porque tenía que cerrar en CPA por una cuestión de reglamento interno. Sí, creo que lo jubilan a los 60 años en CPA y te tenés que ir. Tienen que dejar. Entonces, bueno, se siente útil y se lanza hacia ahí. Y no es un detalle menor que también él tiene como cierta aprobación desde la oposición, ¿no? Hay dirigentes de la oposición que han destacado algunas de las cosas que ha hecho y que ha dicho. Además, que no es menos, ¿no? Pensando en ese perfil político, digo. Y sí, porque capaz que logra, y eso de alguna manera se trata con lo que vos pensabas antes. El pensamiento o el presupuesto no es muy diferente al presupuesto del gobierno pasado en algunas orientaciones, y tampoco es muy diferente al presupuesto que presentó Danilo Astori en el 2015, y de repente no es muy distinto al del 2010. ¿En qué sentido? Y bueno, en que hoy en día como que la macroeconomía es casi igual. Hay que bajar la inflación, hay que reducir el déficit fiscal, y después lo que se puede hay que invertir. Pero no, vos te acordás de las discusiones del gobierno de Mujica, que era el Estado tiene que invertir muchísimo. Vos no tenés ninguna empresa pública en este momento que esté con un rango de inversión enorme. De hecho, la que tiene los mayores rangos de inversión o por fuera de lo que puede recibir de ingresos es OCE. Claro, y que tiene todo el sentido por todo lo que ha pasado y por la crisis hídrica y porque se necesita, digamos, ¿no? Pero sí, se le va. Y tampoco le abrieron tanto la canilla, valga la metáfora. No le abrieron tanto la canilla a la OCE como uno esperaba antes. Uno decía, che, va a venir una inversión grande. Bueno, más o menos. Es poco, pero está muy por fuera de sus ingresos. Pero no tenés a una UTE gastando un montón de guita que vos digas, bueno, se fue de mambo Bancap, ¿no? Bancap al contrario. Entonces, ahí hay cosas que son del mismo trayecto. Capaz que tenés algunos cambios en cómo se adjudica la obra pública. Capaz que tenés algún cambio en el plan de vivienda. Claro. El plan de vivienda yo creo que sí que tiene cambios. No sé si en robustez, yo creo que en que el plan de vivienda de la calle Pou le dejaba al privado invertir donde quisiera. Sí, creo que se viralizó mucho Dicandia diciendo que habían unas casas en un barrio privado que eran con exoneraciones del Estado. Y bueno, el plan de vivienda ahora que presenta Paseiro, vos lo ves y trata de restringir eso. De hecho, el Estado cambian ahí algunas cosas del entretodo, no me quiero poner detalles. Sí, la ley de vivienda social. La ley de vivienda promovida. Pero esas modificaciones, ahí podés encontrar diferencias entre un gobierno más liberal y uno más un poco socialdemócrata. Pero no mucho más. A mí me sorprendió de lo del fin de semana, más allá de... A ver, vuelvo como algo del principio. A mí no me sorprende que haya muchos frente amplistas que piensan lo que dijeron estos frente amplistas. Es como parece una discusión de asado entre gente de izquierda. Que van a decir, y sí, no, que hay que condenar, y que es un genocidio, que el 1%, que en Uruguay hay mucha gente que tiene mucha guita y nadie la toca. O sea, no me parece raro, ¿no? Para el que está más o menos socializado en un mundo de izquierda, en familia, facultad o lo que sea, es lo que piensa ese entorno de gente, ¿no? Es normal. Son temas que vos podés agrupar bajo un paraguas de izquierda, digamos, ¿no? Tal cual. O sea, no podría sorprender a nadie. No sorprende, exacto. A mí eso no me sorprende. Ahora, la declaración en sí es contundente, ¿no? Que se haya salido más allá, porque a mí creo que me sorprende más como poner por escrito un montón de cosas y decir... Tenemos que hablar es tremendo. Bueno, tenemos que hablar para cualquiera que le haya tocado, que se lo dijeran, te corre un sudor frío, ¿no? ¿Cómo que tenemos que hablar? ¿De qué tenemos que hablar? No hablamos siempre. No, bueno, es duro. Tenemos que hablar ya de por sí siempre es duro. Pero a mí sí verlo por escrito, y era como una cosa que se lo están diciendo al gobierno, porque ¿a quién le estás diciendo todo eso? No se lo estás diciendo comunicado a la opinión pública, no se lo estás diciendo... una cosa que también fue rara cuando dice...
cómo tratan en ese comunicado a la oposición, ¿no? Cuando dicen, ahora no me acuerdo los términos exactos, pero una oposición caprichosa y no sé qué, como que el gobierno estaba siendo demasiado Tolerante, benévolo, ¿no? tolerante y no sé qué, que uno diría, bueno, esta gente también, digo, ya no es una cuestión ideológica, no es que estás hablando de cosas de principios que uno puede compartir, no, es más como decir, hay una realidad política que se impone, ¿quién no quiere? O sea, no es conciliador, quien quiere, sino quien puede. A veces las circunstancias obligan, obviamente. ¿Qué más quisiera el gobierno que decir, no, tengo una mayoría sobrada y lo que piensa la oposición me resbala? ¿Qué más quisiera cualquier oficialismo que poder hacer eso? Pero bueno, hay como una cuestión que no creo que eso sea la voluntad del gobierno, ser generoso con la oposición. Es un poco la realidad que se le impone, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que va a haber algo del orden de cambio de rumbo? ¿O cómo imaginan que va a reaccionar el gobierno frente a este tirón de oreja que le hacen estos militantes? ¿Qué se imaginan? Hay que verlo, hay que analizarlo. ya te lo imaginás, lo tenés escuchado. Yo percibo que hay pequeños cambios, sí. A ver. O sea, el gobierno me parece que escucha. No solo ahí, sino en otros lugares. Porque vos ves, por ejemplo, que el gobierno presentó un aditivo en el proyecto de presupuesto para crear una estrategia nacional de desarrollo, para que se empiece a discutir. Eso lo metió en un aditivo en el presupuesto y ¿a qué responde? Cuando fue el PIT-CNT al Parlamento, que es el mismo discurso que dio el PIT-CNT el 1 de mayo. ¿Y por qué hace eso? Y bueno, porque le está tendiendo la mano. Son palabras muy PIT-CNT esas. No, sí. pero es que dice, se encomienda a la OPP a crear un grupo que discuta la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es lo que pide el PIT-CNT, que se discute una Estrategia Nacional de Desarrollo. Le está cumpliendo el pedido. O sea, Marcelo Abdala ve eso y dice, tic. Sí. Eso se está cumpliendo. Orsi se reunió, se le quejaron de que Orsi no se reunía con los sindicatos y metió una catarata de reuniones con sindicatos. Eso pasó el sábado, las reuniones ya estaban agendadas, también vale la pena decirlo, pero se está reuniendo con ellos. Fue uno de los comentarios en el sindicalismo era, Orsi no nos recibe a los empresarios. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene cierta escucha. ¿Que va a cambiar el rumbo? No creo mucho. Pero sí que los está escuchando y que tiene algunas señales para darles que, por lo menos, no sé si patean la pelota para adelante, pero sí que crean esa discusión. Toda la creación de comisiones. ¿Cuántas comisiones hay? ¿Cómo está funcionando el diálogo social que está teniendo para mejorar las jubilaciones? Y otros temas, ¿no? Yo creo que hay varios de ese tipo. Hay una estrategia nacional de industria que también está ahí. Que hace muchos años que no ocurría eso, ¿no? Que bien de los primeros años de gobierno del Frente que después se quedó un poco en el olvido. A los sindicatos eso es algo que les parece muy importante porque ellos sienten que en ese lugar pueden ser escuchados. Entonces, yo percibo que hay cierta escucha, sí. Y no solo el diálogo social, hay muchos otros organismos que están haciendo este tipo de recorridas. Por ejemplo, la DINAE también está haciendo para el tema de la ley de empleo, ¿no? Toda una recorrida por el país. Echeverry también hizo su recorrido. O sea, es como que sí, está esa impronta de conversar o por lo menos escuchar. Ahora cambiar, no sé. Sí, yo no creo que cambie el rumbo, pero sí creo que va a tener que atender algunas de las demandas de estos Frente Amplistas que están molestos. Por ejemplo, algún dirigente incluso del Frente Amplio me dijo que después del presupuesto, por ejemplo, iban a poner la discusión sobre la mesa de grabar el 1% más rico, ¿no? Que es un planteo que viene de algunos sectores. Y esto que hablábamos, que es un tema que uno entiende que está debajo del paraguas de la izquierda y que debería, ¿no? El Frente Amplio en sí y el gobierno conversarlo. Yo creo que ese es un tema en el que vos podés, en cierta medida, calmar a esos sectores que te están pidiendo, bueno, hace algo con estos temas que consideramos desde el punto de vista ideológico están más vinculados al gobierno. Después, en líneas generales, me parece que no va a cambiar. Ahora, hay un tema que a mí me ha llamado un poco la atención y lo hemos hablado incluso alguna vez, es esta famosa luna de miel que tienen los gobiernos que cada vez es más corta, Sí. ¿no? De hecho, hay ejemplos en el mundo que lo demuestran. Lo sufrió Boric en Chile, el propio Donald Trump en los Estados Unidos. Y yo no sé hasta qué punto acá esa ansiedad que pueden llegar a tener muchos ciudadanos, militantes, no está un poco instalado en el Uruguay de decir, bueno, van 7 meses. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban 100 días del gobierno? Que hicimos un montón de análisis. Claro, hicimos los análisis y estaba como eso instalado de que el gobierno no había hecho nada. El gobierno no arrancó. El famoso el gobierno no arrancó, el famoso cuando asume Orsi, Sí. ¿no? Cuando empieza el gobierno, que llevó incluso a que muchos legisladores del Frente Amplio salieran a hablar, ¿no? En las redes, incluso salían a hablar públicamente a tratar de mostrar lo que ellos entendían eran los logros del gobierno en estos primeros 100 días. Entonces yo no sé si cuánto de esa ansiedad que hoy en día tenemos todos, ¿no? Desde el punto de vista digital, de lo que vemos, de lo que soportamos, de todo el tiempo estar scrolleando,
no está instalado en este componente político que estamos hablando de hace algunos días, ¿no? Esta disconformidad que tienen algunos sectores del Frente Amplio. No sé, me lo preguntaba también. Sí, a mí me gusta esa punta porque nos trae como a una discusión hasta más sociológica de los tiempos que corren, ¿no? De los tiempos modernos y que es muy cierto. A ver, en América Latina, en el mundo, pero en América Latina, para ser más precisos, la regularidad es la alternancia. O sea, se ha convertido en la última década. Bueno, lo más probable es que pierda el oficialismo, en cualquier lado. Y eso no era así antes. Generalmente los politólogos siempre decían, bueno, siempre ser oficialismo era una ventaja. O sea, siempre históricamente ser oficialismo, a no ser que hicieras un mal gobierno, ante un gobierno más o menos, los oficialismos tendrían a reelegir. Vos sabés que el otro día terminé de leer el libro de Julián Canarek. ¿Ah, sí? Y él dice... Omitir intro. Y él Sí, dice sí. que en las últimas 21 elecciones de la región, que ganaron, en 15 ganaron las oposiciones. Tal cual. Sí, Y él analiza visible. el tema de la ansiedad y el recambio permanente, ¿no? Es que es visible, ¿no? Es visible. Uno mira nomás Argentina y pasó del peronismo a Macri al peronismo a Milei. Bueno, Chile y lo más también. probable es que gane el peronismo. El Y Chile, el recambio de Chile bueno, también, ¿no? Chile es brutal, ¿no? Del 2010, que es la primera vez que gana la derecha desde el retorno a la democracia, alternaron siempre derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Nunca logró, en Chile no hay reelección presidencial, pero tampoco logró reelegir una misma orientación, ¿no? Y así viene pasando. Países donde la izquierda nunca había ganado y ha ganado. Y uno dice, ¿gana porque estos países están girando a la izquierda? No, ganan por disconformidad con los oficialismos, ¿no? Caso Colombia, caso en su momento México, ¿no? Capaz que ahora México está instaurando más una continuidad. También México tiene periodos presidenciales largos, entonces, bueno, parece que están hace muchos años, pero en realidad ganó 2 elecciones a la izquierda nomás. Pero bueno, bueno, Brasil, ¿no? Brasil también tuvo estas alternancias. Entonces, hay algo de ese orden más psicológico de la psicología social donde parece que como que no estamos dispuestos a bancar mucho la toma Perdimos la tolerancia, de ningún ¿no? gobierno, ¿no? Es como que ya tiene que pasar todo ya, ¿no? El spam de atención y de tolerancia total bajó un montón. Pero es que hay ansiedad. Yo me parece que sin duda que eso es así. Y lo percibo y el propio gobierno lo sabe. De hecho, el Pacha Sánchez y O'Donnell lo han cuestionado diciendo que en muy pocos países se hace un presupuesto para 5 años. Y que Claro. Uruguay es un rara avis. ¿Por qué es un rara avis? Bueno, porque se hacen presupuestos para 1 año, para 2. Y eso está más vinculado con todo esto. De bueno, ¿qué tanto puede cambiar el mundo? Uruguay sigue pensando que el mundo en 5 años no cambia tanto y que entonces no necesitas, o mejor dicho, podés seguir planificando de esa manera. Y eso justamente a contrapelo de lo que también la gente al mismo tiempo pide, que es políticas a largo plazo y políticas de Estado. O sea, al mismo tiempo de que pasa eso, de que la lógica cada vez es más cortoplacista, pasa esa contradicción, ¿no? De que te dicen, hay cosas, la seguridad, un montón de temas que con 5 años no lo arreglás. con 5 claro. años no lo arreglás, bueno, ¿en qué quedamos? Sí, los seres humanos somos contradictorios por definición, y eso está en la naturaleza nuestra, pero está bien lo que decís, el ciudadano, el elector se ha vuelto cada vez más exigente, es verdad, las demandas son infinitas, las capacidades son finitas, ese dilema lo han enfrentado los estados siempre, pero bueno, hay algo de eso que vos decís que es verdad, porque somos contradictorios en el sentido, hay estudios de opinión pública que hemos manejado en estos últimos meses que lo reflejan, cuando la gente dice, bueno, la gente vos le preguntás, ¿qué quiere? Y no, la gente quiere que se pongan de acuerdo, que gobiernen como para todos. O sea, el discurso general o el discurso más habitual es ese. La gente quiere acuerdos, quiere mirar a largo plazo, no le gusta que los políticos se insulten, se peleen. Ahora, si vos vas al consumo concreto, vas, por ejemplo, a las redes sociales o a lo más visto, o a los políticos que muchas veces tienen más visibilidad y que tienen más arrastre, son los políticos que generan eso. Son los políticos más polarizantes, los más divisivos, los que tienen discursos... Los que gritan. Los que gritan, los más agresivos. Entonces, hay algo ahí también en nosotros, en los ciudadanos, ¿no? ¿En qué quedamos? Bueno, a veces capaz que decimos otras cosas para quedar bien frente al encuestador, pero después lo que consumimos son otras, o a los que le damos nuestra atención, a los que le prestamos los views, las views, los likes, etcétera, son otras. Pero es evidente que en los temas de fondo, a ver, que no hay recetas mágicas. Eso lo sabe cualquiera que más o menos tenga un poco de idea de política pública. Digo, primero que los problemas grandes no se resuelven. Eso es como que los políticos pasa que nunca te lo van a decir, pero los temas grandes no se resuelven en el mundo, nadie resuelve. Algunos nada. sí te lo dicen, negro lo dijo Claro, en su bueno, momento. claro, y le cayeron con y lo todo. mataron. Sí. Se le cayeron, ¿no? Pero eso es una realidad. ¿En qué país del mundo resolvió la pobreza? ¿Qué país del mundo resuelve la violencia? ¿Qué país del mundo? Narcotráfico. El narcotráfico, eso no se resuelve. En Ahí- todo caso se mitiga, se ataca, Ahí se tenés hacen un poco de cosas. explicación eso, ¿no? Que negro no es, capaz que ahora se está convirtiendo en político, pero opinó como un no político. Claro, como un Total. técnico, un Como tipo que un venía fiscal de de homicidio que conocía el tema, dijo, che, mirá que esto no lo va a arreglar nadie. Y lo
lo mataron. Claro, Le sí, siguen pegando hasta el día de hoy. es ¿no? una guerra perdida. Como guerra, si lo pensamos en términos de una guerra, como guerra es una guerra perdida. Ahora, ¿eso implica que no haya que hacer nada? No, evidentemente, hay que hacer política, hay que buscar alternativas. Ahora, es difícil conciliar esa mirada de por ahí del que sabe un poco de política pública y de economía o de los temas en general y te dice, che, mirá que esto, en todo caso, bueno, habrá que hacer grandes acuerdos, habrá que buscar ir mejorando de manera incremental, habrá que encontrar en qué nichos se puede avanzar. Ese discurso, evidentemente, no es el que más enciende los corazones de la hinchada y de las tribunas políticas, ¿no? Porque el algoritmo, además, lo que más privilegia en realidad es la respuesta negativa. Y eso Claro. está un poco relacionado Las con... emociones fuertes. Sí. Claro, eso está relacionado con lo de las oposiciones que decías vos. Entonces, los grises, los orsis, ¿no? Los que titubean, los que no están tan seguros de si esto es así o así, terminan perdiendo cierta visibilidad. Lo extraño en Uruguay es que la campaña tenía dos tipos que eran así. Sí, y por eso Uruguay un poco era extraño, porque mientras vos veías en otros países, vamos, ahora no va a ocurrir, pero en Brasil, si a Bolsonaro no le permitían, no le impedían ser candidato, iba a ser Lula contra Bolsonaro. Otra vez, sí. La batalla final, a esta altura, ¿no? ¿Viste? Ultimate. Sí. Y eso iba a ser un choque de trenes enorme. Sí, si lo llevas a la Argentina es Milei con Cristina. Claro, Claro. si no la sacaban del partido, seguro. Claro. Sí. Entonces, y en Uruguay, Delgado contra Orsi. Ruido de Bien mate uruguayo. y ruido de mate. Bien uruguayo ahí. Agüita tibia Y compartiendo el mate entre ellos, Claro. además también. Ahí, claro. Sí, hay algo ahí que es insoslayable y de que todas estas cosas conviven a la vez, ¿no? De que conviven a la vez en la realidad política. Después está siempre la cuestión de los, que nunca hay que dejar de señalarla, de los hiperinformados y de los famosos círculos rojos, como se dice en Argentina. No hemos podido generar una traducción criolla de eso a la uruguaya que nos funcione, entonces bueno, la tomo prestada. Pero está, digo, los que nos dedicamos a esto, que estamos en los medios, en la política, en el análisis, los políticos, los militantes, que evidentemente pensamos distinto a lo que piensa la mayoría de la gente, o a lo que la mayoría de la gente espera de los políticos, o a lo que la mayoría de la gente está queriendo que hagan nuestros políticos. Entonces, ahí es un desafío siempre de tener como una escucha amplia para no crearnos nuestras propias versiones, para no crearnos que todo el mundo está hablando de cuando Da Silva le dijo puta mierda o sea, la gente no está hablando de eso. Uh-huh. Evidentemente sí, está cuando te aparece la noticia, dura unas horas, la gente lo mira y dice, bien, está loco. O se ríe o no, pero queda ahí. Y bueno, y para nosotros eso es tema de 2 semanas de discusión. Ese es un muy buen punto, porque en realidad nosotros siempre la clave en esto es salir como de la burbuja, de nuestra burbuja, porque nosotros pensamos que estos temas como que están marcando la sociedad y de repente vos caminas media cuadra y la gente capaz que no está metida en el presupuesto, no sabe qué plantea el presupuesto, no sabe qué pasó en la discusión en el Parlamento, y capaz que un poco la mirada del gobierno es sí, me importa lo que dice este sector frente amplista que está molesto, pero yo miro todo, El ¿no? grueso de la gente. Miro el grueso y miro el centro, porque sé que el centro, que no son los frente amplistas que están enojados, son los que mañana me van a definir una elección. Entonces yo tengo que tener como una mirada un poco más general de todo lo que está pasando en el país. Creo que me parece que va por ahí. Aunque insisto que en algún momento me parece que el Frente Amplio del Gobierno va a tener que mirar ahí, va a decir, bueno, voy a tener que atender esta demanda que tengo acá, ¿no? Es que si no se va a instalar en la discusión pública y sí va ya llegar a la gente que no habla del presupuesto, que no habla, la gente que vota al Frente Amplio cada 5 años porque le dio mejores condiciones de vida a su familia, etcétera, etcétera, le va a empezar a llegar en algún momento este discurso. Claro, ahora yo entiendo también lo que dice Fernando Pereira cuando le habla, ¿no?, a ese sector y dice, che, había canales, hay canales. El Frente Amplio tiene sus canales habilitados para, bueno, venir e instalar todos los planteos que ustedes quieren, ¿no? Es que es reentendible. Los dos puntos son entendibles. O sea, lo que dicen aquellos y lo que dice Fernando Pereira. Cualquiera de los dos no tenemos por qué darle la razón, simplemente me parece que es razonable. Y también me parece que para el gobierno o para el propio Frente Amplio es razonable darles ciertos espacios, porque vos mirás el reclamo y, bueno, ¿qué quieren? Discutir el 1%. ¿Por qué una discusión está prohibida? A mí me parece que en ese sentido el Frente en algún momento, vos lo decías, ¿no?, que capaz que de repente después del presupuesto, porque el presupuesto, bueno, termina de estar atado y a partir de ahí podés discutir otras cosas. Puede darse esa discusión. Fue como extraña la salida al principio del MPP diciendo, bueno, no representan a nadie. Y ahí creo que fue donde... Sí, creo que ahí se equivocó Betiana Díaz, ¿no? Fue una mala declaración, digo, la declaración de esto es una discusión de 2 senadores, medio al estilo de Betiana Díaz, que es muy medio camorrera, digo, lo respondió así,
nosotros después, una vuelta al lado B, que te acuerdas que hablamos con el Tati Sabini, y Sabini nos dijo eso, dijo, no, a ver, yo no me niego a discutir nada, digo, esto no está en el programa del Frente Amplio, tampoco me vengan a correr con que es vida o muerte el 1%, porque, dice, tenemos un programa que me viene a traer el programa, se discutió 2 años, y nadie metió este tema, él dijo, ahora, ¿abierto a discutir? Sí, discutámoslo, no me vengan con que es un planteo que venga de la orgánica del FA. Claro, no, me parece que dentro de las discusiones que ha tenido el Frente en su periodo de gobierno, no es una discusión tan difícil. No, O sea, puede haber consenso, digamos. El Frente tuvo que discutir, siendo gobierno, si se subía a un TLC o no. Claro. Esa era una discusión. Esa era de vida o muerte, para mucha gente era... Eso sí, porque tenía se traducía en algo concreto. Acá empezar a discutir todo un tema, un capítulo impositivo de ese tipo, sabiendo que no tenés mayoría en el Parlamento, Claro. yo qué sé, podés hacerla cuadrar a la discusión dentro de algunos otros lugares. Es que ahí vamos un poco como a lo del principio. A veces esta no mayoría también para el gobierno muchas veces sirve como excusa, pero no en el más sentido. Como decir, bueno, si querés que pongamos la discusión, lo ponemos. Los votos no van a estar, digamos. Los votos nuestros están. Bueno, ahora están con el tema de la ley de paridad de género, ¿no? Lo leí en Búsqueda de Mañana, que muchas senadoras del Frente decían, muchachos, los votos del Frente están, digo, pero me van a venir a pedir a mí que me ponga este tema en hombro cuando sé que no va a salir porque los votos que no están son los de los otros. Los 17 votos del Frente Amplio en el Senado van a estar. Ahora, como que lo salgan a pelear las blancas y las coloradas de este tema, que son los votos de ustedes los que no están. Y también uno dice, como vos decís, no tenés por qué darle la razón a unos a otros. Ahora, el argumento es atendible, es decir, yo voy a hacer el gasto político, el desgaste, a salir a pelearme cuando si mis votos están arriba de la mesa. O sea, es igual, en la ley justo de paridad hay un problema que nunca va a existir la paridad porque los departamentos, o sea, por la Sí, manera en la que se está asignan bien. las bancas en la Cámara de Diputados. Sí, porque es departamentos que eligen un diputado o dos y es uno de cada partido y bueno, a no ser que pusieras siempre a las mujeres primeras, no va a haber. Pero bueno, Claro. se podría mejorar igual, digamos. No, pero en ese caso también la paridad en realidad o sea, quedaría para el otro lado, que es evidente que las mujeres tienen que llegar más lejos en la política y que las leyes son para eso y está perfecto. Pero es una discusión que si no la da también en la Cámara de Diputados, va a ser por cómo se siempre eligen. mentira. Sí, tenés razón. por Eso es cómo- lo que a mí me parece que va a ser siempre mentira, salvo departamentos como Canelones y Montevideo. Que eligen muchos diputados. A mí me parece que hay una lógica media sistémica que vos estabas señalando, Will, que está buena, que es decir, el gobierno siempre a los sectores más radicalizados de un partido siempre están frente a esta paradoja, ¿no? Que es decir, bueno, como la cito porque la nombramos un rato, como le dijo Cristina Kirchner alguna vez, a mi izquierda está la pared. Les mandó a decir, ¿no? Le dijo, bueno, está bien, cuando en el momento que el peronismo estaba más fuerte, estaba más robusto, les mandó a decir, a ver, ¿me quieren correr por la izquierda? ¿Qué vas a votar? A mi izquierda está la pared. O sea, soy yo que le puedo molestar a los grupos de poder y que puedo hacer algo, o si no, a mi izquierda no hay nada. Hay gente que eso lo tiene claro. Digo, hay sectores que dentro del Frente Amplio, Frente Amplista, que siempre están reclamando más, que están pidiendo otra cosa, etcétera, pero que de alguna manera nunca terminan de formar algo diferente y se terminan conformando con esto de decir, bueno, el Frente Amplio cuando es gobierno, gobierna de cierta forma y les tira algún cable. Cada tanto les tira un cable, Algún ¿verdad? huesito de cada tanto, Cada tanto a los sectores más a la izquierda les tira un hueso. O lo intenta, o se crea en algún tema, o siempre tenés la discusión de decir, es como cuando, no lo hemos tocado en este programa, un tema que da para sí mismo para horas, ¿no? Pero es como, también dijo Fernando Pereira sobre el tema de si el Frente Amplio iba a decir o no, que Israel estaba cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, si iba a adherir o no a la marcha por Palestina. En un momento Fernando Pereira dijo, está bien, yo los entiendo a los compañeros que me piden. Ahora, miren que el único partido político del Uruguay que tiene una postura favorable a los palestinos es el Frente Amplio. Lo digamos como lo digamos, lo pongamos los términos que lo pongamos, capaz que no usamos las palabras que ustedes quieren que usemos, lo que sea. Ahora, del otro, o sea, blancos y colorados están completamente alineados con la política exterior del gobierno de Netanyahu. No hay una voz disidente dentro de los partidos tradicionales que no sea el acompañamiento acrítico de lo que hace el gobierno de Israel. Entonces, Pereira, que es muy hábil, muy negociante, que tiene la escuela del sindicalismo, les devuelve la pelota, los pone como a los otros en ese decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a seguir tirando palos a mí, que soy el único que de repente, te guste más, te guste menos, te acompaña en esta reivindicación? Y bueno, y ahí la pelota queda en la cancha de los que podés decidir, te quedás y bancás que esto es así, y que sos minoría, o bueno, o construís otra cosa y armás rancho aparte. En Uruguay generalmente armar rancho aparte cuesta mucho, es costoso y es difícil llegar muy lejos con el sistema de partido que tenemos, con las instituciones que tenemos. Es como siempre se llega como un punto donde no tiene demasiada solución, más que, bueno, protestar, hacer ruido y ver si te tiran con algo, ¿no?
No sé, pensando en voz alta el desafío que tenés cuando estás parado en ese lugar, ¿no? Sí, ahí igual el Frente, me parece que en el tema de la Franja de Gaza y de la calificación, el Frente está en la misma línea, ¿no? De hecho, terminó convocando a la marcha del 9 y también adhiriendo, o sea, convoca y adhiere, que termina haciendo todo lo que podía hacer. Sí, que más que eso. A pesar de que termina sacando una declaración aparte, porque quería también nombrar a el pedido de los rehenes que no estaba dentro de la plataforma. O sea, con ese pequeño detalle, no termina de estar, o sea, está cerca de esa gente. El que no está cerca en ese caso es el gobierno. Claro. Y ahí es donde Orsi tiene un tema complicado porque, bueno, le ha dado vueltas al asunto, ha elevado el tono, incluso en Naciones Unidas, pero lo que le piden, que no es tan complejo, no lo cumple. Y entonces la gente se lo sigue reclamando. Y hasta el que no lo diga es como aquella discusión sobre si Venezuela es una dictadura o no. Decilo, Enzo, decilo. Claro. ¿Viste que sea el momento que digo decir? Bueno, claro, en realidad eso creo que también es uno, si capaz que es probablemente el tema que más malestar puede llegar a generar en la interna del Frente Amplio, ¿no? De esa exigencia que tenés por un lado a los militantes, a algunos legisladores que te dicen sí es un genocidio, y tenés al presidente, a la vicepresidenta, al canciller, a la vicecanciller, no llamándolo de esa manera, ¿no? Generando como esa especie de cortocircuito, en una particularidad que tiene el gobierno uruguayo, y es que queda al margen de los gobiernos progresistas, ¿no? Porque vos tenés, bueno, Brasil, tenés a Chile, tenés México. a Colombia, claro, tenés incluso hasta España también. Bueno, México, ¿no? que tiene una presidenta judía, nada menos, ¿no? Ajá, que no tienen problemas en llamarlo, y el Uruguay queda al margen. Y yo creo que eso también a la militancia le duele muchísimo, ¿no? Y bueno, es lo que se lo hace sentir también cada vez que puede. Sí, esto es un tema que obvio, da para muchísimo, pero ¿ustedes tienen alguna pista de por qué el presidente quedó enfrascado en esto? Yo tengo la sensación de que, seguramente esté equivocado, pero me parece que muchas veces en política nosotros le atribuimos mucha racionalidad a los actores, que a veces las cosas se dan más por la vía de los hechos. A mí me da la sensación que en este tema del de no decir genocidio, hace unos meses atrás yo pensaba que había un racional atrás, que era tipo, bueno, no, pasa que si Uruguay institucionalmente se suma a decir desde la Cancillería que hay un genocidio, eso dispara ciertas consecuencias en el sentido de tenés que ir a romper relaciones o tenés que... Ahora, me han explicado que no es tan así, gente que sabe más de política exterior, de la Cancillería, bueno, en realidad no, vos podés decir lo que quieras y no. Entonces me da la impresión de que es más una cosa de, como no lo dije antes, lo digo ahora, no me quiero dar vuelta. claro, me tengo que dar vuelta y que queda como que todo lo que hice antes está mal. Entonces me da la sensación de que no hay demasiado racional en que el gobierno, ya ahora hablando del gobierno, las instituciones del gobierno digan, es un exterminio, es una matanza, parece, se están usando palabras que como que evidentemente ya no hay casi que no hay ningún matiz con decir que hay un genocidio, ¿no? Pero como que quedaron atrapados en una mala declaración. Me parece que es como haber quedado atrapado y persistir en una mala declaración, y después que el resto del mundo sí se fue corriendo a decirlo. Entonces, no sé, ¿ustedes ven algún racional ahí? Tiene una ¿Qué costo, explicación. qué costo tiene mantener esa postura también, no? Eso que vos decís, bueno, ahora sí no cambia de opinión. Sí, pero ¿es un tema sustantivo? ¿Es un tema sustantivo o es, no me puedo... nunca lo sabremos, ¿no? Son temas bien que es difícil estar, pero a mí me da la impresión de algo que se declaró mal en un momento o que se declaró así como se declaró y que después no hubo velocidad para cambiar cuando el resto del mundo cambió. Que aparte es legítimo que Uruguay hace un año atrás no dijera algo, 6 meses atrás no dijera, que no, mirá, ahora hay suficiente evidencia para poder decir, digo, totalmente todo pelota. Y sin embargo no sé, yo lo veo más como un problema de comunicación mal resuelto, ¿no? Él en su momento, igual en una entrevista, dijo que tenía como reparos más que nada históricos, o sea, desde su posición como profesor de historia, de que, bueno, genocidios implicaba un montón que implicaba el exterminio, el que él no podía asegurar o quería creer que eso no era la intención de... O sea, él creo que en su momento tuvo una explicación racional. No sé si ahora los hechos que pasaron desde que dio esa entrevista, que no tengo claro cuándo fue, su opinión ahora cambió. Pero en su momento fue esa la explicación. Pero creo que además es porque, de alguna forma, Uruguay está esperando a Naciones Unidas. Y como Naciones Unidas no lo ha dicho, si bien hay una comisión que lo ha planteado, Naciones Unidas como tal, y eso es lo que están esperando. De alguna manera se atan como de la cuestión diplomática y de que la posición de Uruguay siempre ha sido la de los dos estados, y que incluso en esa declaración tuvo un rol muy importante del país, y se quedan ahí. Y yo percibo que viene más por el lado de la diplomacia. Ahora, también es fácil recordar que cuando Mujica era presidente, Mujica mismo dijo, por una serie de asesinatos en la Franja de Gaza, dijo que no se podía tratar de intentar cometer un genocidio. O sea, que incluso la palabra del presidente puede disociarse, si se quiere, de la declaración específica.
y en realidad la declaración específica es la que vale para las relaciones Sí, internacionales y no lo que dice el presidente en una opinión. De hecho, el propio Pacha Sánchez dice, yo mi opinión personal es que sí hay un genocidio. Y Carolina Cose, cuando el Frente salió con la declaración de las bancadas, lo comparte. O sea que la vicepresidenta también está adhiriendo de forma personal. Lo que te queda bueno es que la posición institucional de Uruguay es esa y que Orsi además no lo ha dicho como ciudadano, digamos. Yo se lo pregunté en lado B a Cose y ella lo que me dijo es, te estoy dando la respuesta como vicepresidenta, ¿no? Y lo que me daba a entender era que su postura personal era distinta, pero no lo decía por el cargo que estaba ocupando. Algo que igual de todos modos es polémico también, ¿no? Sí, claro. Porque pero vos la tenés propia otros Cose hace eso. presidentes, claro, vos tenés otros presidentes que igual opinan, no tiene ningún problema, pero ella entendía que en el lugar en el que estaba, bueno, tenía como que tener ciertos reparos. Yo creo que hay un componente comercial también en esto, me parece, ¿no? En esto que intenta Uruguay de afianzar su vínculo con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Esa política exterior que quiere llevar adelante, en ese crecimiento económico que proyecta, me parece Un que... temor a repercusiones. Y creo que a sí, sanciones. me parece que va un poco por ahí, ¿no? De decir, bueno, si yo me pongo firme y te digo que es un genocidio, capaz que se me complica la historia cuando estoy intentando llevar adelante determinadas políticas Inversiones, sí, muchachos. comerciales, internacionales. Claro. Creo que debe haber algo de eso también. me Bueno, parece. sí, todo indica que ojalá la situación se descomprima un poco, ¿no? con este inicio de acuerdo entre Israel y Hamas, muy patrocinado y muy volanteado por Trump. Igual todo lo que dice Trump hay que sacarle el IVA, ¿no? Porque Trump te mete un tuitazo y ya te dice que está todo. Y bueno, después hay que ver la realidad y que esto se vaya cumpliendo por etapas, que se liberen a los rehenes, que se liberen a los presos políticos que hay palestinos en Israel, que se retiren las tropas israelíes, al menos en parte de Gaza. Bueno, todo eso hay que ver cómo se materializa y quién va a estar haciendo como el control de que todo eso pase, ¿no? Hablábamos antes de arrancar el programa. Es difícil también si no se permite entrar a la ONU, si no se permite entrar a observadores internacionales, si no se permite... Bueno, ¿quién va a controlar que realmente eso suceda? Bueno, en fin, uno ahí lo que puede tener es una pequeña esperanza. Yo creo que igual empezás a ver declaraciones de otros políticos que pareciera que hay un plan, pareciera que hay algo, porque hay varios políticos que más críticos con Israel y que se están plegando a decir, bueno, hay un inicio de acuerdo de algo, ¿no? Quizá eso también de carambola le descomprima un poco a Orsi y al Frente Amplio esta propia discusión, ¿no? Porque bueno, el tema va a quedar... En todo caso, si un genocidio no va a ser un genocidio que se haya concretado, efectivamente, va a haber habido un intento de o lo que sea, ¿no? Si es que se llega a un acuerdo de paz. Pero bueno, de carambola le pueden estar dándole una mano un poco a Orsi para sacar la pelota del centro del escenario con este tema. ¿Vos decís que Trump está pensando en eso? Me parece que dijo, no puedo ver a este hombre sudar como lo veo sudar cada vez que tiene que hablar, como cuando estuvo en Naciones Unidas, claro, diciendo... Bueno, la Naciones Unidas fue extraño, ¿no? Uruguay no nombrando a las partes, ¿no? Diciendo, bueno, porque está bien, no dijiste genocidio, pero tampoco nombraste a Israel, a Palestina, era una cosa rarísima. Y todos, jamás. No, claro, Nada. parece que todos sabemos de qué estás hablando, pero podría perfectamente después de haber dicho, Decilo. no, yo estaba hablando de otra cosa. Claro, yo estaba hablando de Rusia y Ucrania, no Claro. sé, estaba hablando... No, fue raro, sí. Ahora fue Trump solucionando el conflicto le dan el Nobel después de la paz. Eso sería tremendo, ¿no? ¿Te imaginas? Trump es una cosa que, bueno, queda para otro episodio. para otro. Bueno, chiquilines, se nos ha pasado el tiempo y les toca agradecer mucho. Ha sido muy placentero para mí recibirles y espero que sea la primera de otras. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a vos. Vamos arriba. A ustedes que están del otro lado también, gracias por acompañar un nuevo episodio de La Cosa. Ya saben, nos encuentran en las plataformas, nos pueden seguir, pueden darle like, también pueden seguir a los amigos de Caras y Caretas TV, que nos ceden muy amablemente para hacer este programa, que nos gusta mucho. Gracias a Fermín, que ha estado del otro lado. Vos, salió precioso esto. Yo estaba mirando acá de costado en el monitor y le fuiste encontrando la vuelta. Cada vez empezó a salir más lindo. Así que, nada, pongan en los comentarios. Gracias, Fermín. Y les mando un abrazo. Nos seguimos encontrando para ver cómo viene la cosa.